Repasemos un poco geometría. En la figura determina el valor de x. Determina el valor de x. Si O es el centro de una circunferencia. Podemos observar que el ángulo que están viendo ustedes en la pantalla, es un ángulo central. Se llama ángulo central porque el vértice de dicho ángulo coincide con el centro de la circunferencia. También vemos que la medida de dicho ángulo es de 90 grados. Entonces, la medida del arco también es de 90 grados. Recordemos que la medida del ángulo central y de su arco coinciden. Es decir, X es igual a 90 grados. Vamos con el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 tenemos en la figura, halla el valor de X. El ángulo es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito. El ángulo inscrito se caracteriza porque su medida es igual a la mitad de su arco. Es decir, si el ángulo mide 65, significa que el arco mide el doble. O sea, X es igual a 130. ¿Por qué 130? Porque 130 es el doble de 65. A ver, para no olvidarnos. Si yo tengo el ángulo y quiero el arco, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2. Y si voy al revés, es decir, si tengo el arco y quiero el ángulo, lo único que debo hacer es dividir entre 2. Vamos ahora con la resolución del ejercicio número 3. En el ejercicio 3 dice, en la figura calcula el valor de X. El ángulo que estamos viendo en la pantalla es un ángulo semi-inscrito. En el ángulo semi-inscrito se caracteriza porque su medida es igual a la mitad de su arco. ¿Qué arco? El arco de color rojito que están viendo en la pantalla. Es decir, si el ángulo semi-inscrito mide 80, el arco mide 160, es decir, el doble, 160. La relación es la misma que el caso anterior. O sea, si yo tengo el ángulo y quiero el arco, multiplico por 2. Pero si yo tengo el arco y ahora quiero el ángulo, divido entre 2. Vamos ahora con la resolución del ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, de acuerdo a lo que vimos en el primer ejercicio, tenemos acá un ángulo central cuya medida es de 80 grados. Eso significa que el arco respectivo, es decir, el arco BC, también mide 80 grados. Ahora, fijemos nuestra mirada pues, en el ángulo cuya medida es X. El ángulo cuya medida es X pues, es un ángulo inscrito. Y recordemos que la medida del ángulo inscrito es igual a la mitad del arco. Es decir, X es igual a la mitad del arco BC. Pero el arco BC mide 80. La mitad, 40. De esta manera hemos encontrado el valor de X. X es igual a 40 grados. Pasamos ahora con la resolución del ejercicio número 5. En la figura determina sería el valor de X. Bien, vamos entonces con la resolución. Podemos observar acá que X es un ángulo inscrito. Bueno, X corresponde a la medida de un ángulo inscrito. Entonces, el arco respectivo AD mide el doble. O sea, es igual a 2X. Pero de la misma manera pasa con el ángulo cuya medida es 38. También es un ángulo inscrito. Entonces, 38 es igual a la mitad del arco, pero el arco mide 2X. Tenemos así pues la siguiente ecuación. El ángulo, 30 el ángulo inscrito cuya medida es 38 es igual a la mitad de la medida del arco, pero el arco mide 2X, de acuerdo a la primera parte. Le tomo la mitad y así descubrimos pues que X es igual a 38 grados. Repito, X es igual a 38 grados. Vamos con la resolución del ejercicio número 6. Ejercicio número 6. Listo. Ejercicio número 6. Observemos este ángulo que estoy pintando de azulito. Este ángulo de azulito es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito. Bien. Y su medida es igual a la mitad de su arco respectivo. Pero el arco respectivo mide 2 alfa. Es decir, este ángulo de azulito mide la mitad, es decir, alfa. Pero también podemos notar que el ángulo cuya medida es alfa más el otro ángulo cuya medida es 7 alfa, los dos forman un ángulo llano.
Los dos están formando un ángulo llano. ¿Y eso qué significa? Que la suma de sus medidas nos tiene que dar 180. Es decir, alfa más 7 alfa es igual a 180 grados. 8 alfa es igual a 180 grados. Como nosotros queremos hallar alfa, alfa es igual a 180 entre 8. Mitad de 180, 90. Mitad de 90, 45. Y otra vez mitad, pues nos da 22,5 grados. Sería el valor para alfa. Vamos con la resolución del ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, de manera inmediata, podemos observar que X corresponde a la medida de un ángulo interior. Se dice ángulo interior porque su vértice pertenece a la región interior de la circunferencia. Y por definición, la medida de este ángulo interior, en este caso X, es igual a la semisuma de las medidas de los arcos. En este caso, pues 80 más 30 entre 2. 80 más 30 nos da 110. 110 entre 2 resulta pues 55. De esta manera hemos encontrado que el valor de X es igual a 55 grados. Vamos con la resolución del ejercicio número 8. En el ejercicio número 8, ¿qué dice? A ver, nos piden hallar el valor de alfa. Tenemos que hallar el valor de alfa. Vamos a observar acá pues que este ángulo es un ángulo cuya medida es de 65 grados y además es un ángulo inscrito. Bien, entonces el arco respectivo, en este caso este que estoy marcando de color rojito, mide el doble, o sea, 130 grados. Pero también podemos observar que el ángulo cuya medida es 5 alfa es un ángulo seminscrito. Es un ángulo seminscrito. Seminscrito. Se dice seminscrito porque está formado por una línea tangente y una cuerda. Entonces, la medida, es decir, 5 alfa, es igual a la mitad del arco. Pero el arco mide 130, de acuerdo a la primera parte. Entonces, tenemos 130 entre 2. Así pues, tenemos que 5 alfa es igual a 65 grados. De este último resulta pues que alfa es igual a 13 grados. Acá pues terminamos este mini repaso del curso de geometría.